momento me dirijo a Aldea Zama. Estoy aquí en la carretera Cobá, pero yendo desde la zona de la playa, porque acabo de hacer un vídeo de Playa Maya, Playa Paraíso, y voy a hacer la entrada en Aldea Zama, donde estuvimos la semana pasada con Angie, y nos va a enseñar dos desarrollos más que podemos comprar en un lugar excepcional aquí en Playa, en Tulum. Estamos muy cerca donde está el semáforo siguiente, ahí muy cerquita está la entrada de Aldea Zama. Ahora vamos a grabar allí. Bueno, esta es la salida de Aldea Zama y la entrada está por aquí al ladito, aquí está indicado, y esta sería la entrada, este semáforo que veis. Los carros están parados y por el otro sitio se entraría por donde viene este carro. Aquí tengo que cederle el paso. Hay dos carriles, por lo tanto no es tan dificultoso, porque son dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. La ventaja de comprar en Aldea Zama es que tienes todos los servicios: iluminación, alcantarillado, luz, internet. Lo tiene todos los servicios, cosa que en otras zonas de Tulum pues no se tienen todavía. Las calles no están ni asfaltadas ni hechas, todavía no tienen los servicios del alcantarillado. Esa es la diferencia que hay. Por eso muchos desarrolladores, aparte de que está muy bien situado porque está al lado de la carretera de la avenida Cobá, que te lleva directamente a la zona hotelera, y aparte por aquí dentro se van a abrir otras vías para llegar a la zona hotelera de Tulum. Bueno, pues lo dicho, ahora vemos a Angie. Vamos a ver qué desarrollo nos presenta. Bueno, pues me estoy tomando el cafecito aquí, parado. En breve voy a las oficinas. Un café siempre anima un poquito. Y vamos a conocer entonces. Bueno, pues estamos aquí en las oficinas en Tulum. Buenos días. Estoy grabando. Estoy trabajando. Aquí. Buenos días. Entro sin decir nada, ya grabando, ¿eh? ¿Cómo estás, Angie? Hola, buenos días. Buen día, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal tu cafecito? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos preparado ya el mapa. Así es. Hoy vamos a conocer dos lugares más, ¿no? Dos desarrollos que tenéis más en Tulum. Dos proyectos más, correcto. ¿Me los indicas dónde vamos a ir? Sí, mira, el primero está en esta zona, es en la región 11. Justo son las villas que tienes aquí en la maqueta, las villas Amari. Amari se llama el proyecto. Y bueno, están ubicadas en la región 11. Esta zona pues también ya se está moviendo mucho en el desarrollo inmobiliario acá en Tulum. Para que se hagan una idea, venimos desde Cancún, llegamos a la carretera federal, esta es la avenida Cobá, por aquí iríamos a la zona hotelera y en la parte de las playas de Playa Paraíso, que acabamos de grabar. Entonces nosotros llegando de Playa del Carmen seguiríamos para adelante, atravesamos una parte del pueblo y en la avenida, ¿cómo se llama Esta esta? es la avenida Quinta Sur, que justamente les va a quedar muy cerca para bajar a la playa en futuros años, cuando esta avenida ya nos lleve directo a la playa, porque es una de las avenidas principales que están en el PDU de Tulum. Muy bien, van a ser abrirse dos o tres para avenidas que llegar. se van a abrir, una la Coculcán, que ya está abierta, y otra es esta quinta que tenemos ahí. Correcto. Entonces el desarrollo lo tenemos aquí en esta Ajá, zona, exacto. estamos en pleno pueblo, tenéis disposición de todos los servicios, Así es. tienen todos los negocios, restaurantes, tiendas, de todo. Sí, justo aquí en la esquina está el Gypsy Market, que tú sabes es un supermercado Tuluminati. Ahí encuentras producto orgánico, todo lo que le gusta. Oye, a la hablando de los gente. Tuluminati, ¿tú entiendes mucho lo que es la sensación de ser un Tuluminati? Pues mira, un poquito. A veces Un día de esto voy a hacer un vídeo hablando de los Tuluminati. ¿Por qué Tulum se ha vuelto tan famosa para ese tipo de personas? Así es, sí, la verdad que digo, ya es un término que se usa mucho para las personas que han adaptado este estilo de vida relajado, con contacto con la naturaleza, que les encanta andar en la playa, que pueden andar en chanclas, pero a la vez están trabajando, haciendo home office, en fin. Todas estas personas, digamos, ya aman Tulum, aman esa vida que se puede adaptar acá a la zona, al Caribe, y bueno, pues son los Tuluminatis, ¿verdad? Y estas villas, por ejemplo, son unas villas eco-chic,
Ajá. Ecochic es que son Ecológicas. ecológicas, pero lujosas a la vez. O sea, estás en tu casa, está, digo, un ambiente lujoso, cómodo, pero también estás rodeado de naturaleza. Entonces son unas villas. Hasta por la maqueta me di cuenta de lo que me estás diciendo. Ecoluxury. Porque vaya maqueta que habéis hecho. Es la primera que veo una maqueta totalmente de madera, pero sin pintar nada. Hasta ni barniz la habéis puesto. Sí, Artesanal, totalmente. Así es, correcto. Entonces, Bueno, Amari, este desarrollo que vamos a grabar consta de... son 47 villas en total, divididas en 3 fases. Si gustas, vamos a presentar tantito acá un poquito de renders para que sepan los que nos están viendo cómo viene el proyecto. ¿Te parece? Me parece bien, porque en este momento el proyecto tiene ya algún trabajo realizado o solamente es terreno. Está iniciada la obra, ya está iniciada. Ahorita que vayamos, pues están en la limpieza del terreno, importante, y lo vas a notar, se está respetando mucho árbol endémico, porque esa es la idea. Esa es la idea, que las villas, mira, aquí se puede ver como completo el master plan de las villas Amari, y si te fijas, no hay como una hilera de casas, ¿no? O sea, están distribuidas de tal manera que tengan privacidad todas las villas, que no esté una frente a otra, y que además tus vistas sean verdes siempre, ¿no? Eso Cuando es hablamos de villas, algo muy otras personas lo importante. conocen como casas, pero casas con terreno, ¿no es así? Así es, sí. Qué bueno. Mira, y están divididas como en clusters de 4 casas, si te fijas. Ujú. Cada clúster tendrá 4 casas y con una orientación que dé esa privacidad a cada Luego una también de me las fijo villas. que el modelo es diferente de unas de otras. ¿Hay 4 modelos? Son 3 modelos, ¿Tres? exacto, sí. Villa Selva de 198 metros, después tenemos Villa Luna, aquí tenemos Villa Luna de 178 metros. Aquí lo tenéis. Y Villa Selva es la más grande. Entonces tenemos unidades que pueden ser de 2 recámaras o de 3 recámaras. Ya el cliente puede definir para qué va más, ¿no? O sea, puede ser 2 o 3 recámaras las villas. Pues mira, aquí vemos renders, todas contarán con sus piscinas en el área de jardín y un patio, y bueno, si te fijas, vegetación siempre rodeando a las villas, ¿verdad? Y el tema de la decoración por dentro también muy de madera y de Mucha la pared. madera, chucum en muros, pisos de cemento pulido. Eso le da un poquito más de frescor a la vivienda, Así que sí. es, sí, mira las habitaciones, o sea, es un estilo muy eco-luxury. Ajá, y aquí encuentras en el brochure que vas a poder compartir con tus clientes, pues ya la distribución de cada villa, y ahí te dice y te indica con numeración qué hay en cada planta. Aquí lo tenéis todo por números, aquí tenéis los números. Ahí está la planta Ahí te baja, dicen el primer piso, la azotea. Una de las villas cuenta con una recámara en planta baja. Para aquellos que necesitan una recámara en planta baja, hay una de las villas que sí lo tiene. Las demás tienen sus recámaras en la planta alta. Ahí puedes ver, mira, por ejemplo son 2 niveles y arriba un tipo rooftop. Oye, me gusta, ¿eh? Así es, mira, aquí está la cocina, el comedor, acá te queda como un estudio, tus 2 recámaras con su baño. Me estoy cada imaginando que una. tiene mucho ventanal, mucha Exacto, vista. mucha iluminación Sí, que va a sí. tener, correcto. Mira, aquí lo podéis Mira, ver. la Villa Luna es de 2 niveles. A esto me refería, que están totalmente abiertos al exterior, pero con su seguridad, porque Sí. me imagino que esas villas tienen Claro, seguridad esto 24 que horas. tocas es importante, sí. De hecho, van a manejar un sistema de doble seguridad Ujú. con doble código. Entonces va a ser todo esto muy electrónico, vas a tener un control de acceso con un código para entrar, digamos, a todo el complejo, y luego una más para entrar a tu clúster. Me has hablado que tienen cada una su alberca privada, pero también hay Así algo de es. amenidades. Sí. Amenidad es súper importante, qué bueno que lo mencionas. Mira, ¿conoces el Hotel Holística, me imagino?
Bueno, he oído hablar de él, pero no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo. A ver si me lo presentas un día. Va, claro, sí, nos damos una vuelta cuando gustes. Pues mira, adoptan un poquito ese concepto de que el área de amenidades va a estar abierta al público, ¿no? Ajá. No solo para los residentes. Entonces el área de amenidades es grande, va a tener su área de restaurante, un restaurante con comida saludable, muy wellness, un área de cafetería también, con su terracita al aire libre. Va a haber una zona de yoga, un área de gimnasio que va a estar equipado, pero más para gimnasio, para ejercicio funcional. Muy bien. Ajá. Y bueno, por ejemplo, en el área de yoga van a hacer eventos como los que se hacen ya en Holística, ¿no? De traer a yogis internacionales para hacer ahí algunos eventos importantes de yoga, que tú sabes que Tulum hoy en día pues sigue siendo el capital del yoga, ¿no? Viene mucho yogi. Esa es una de las cosas que tienen los Tuluminati. Así es. Mira, ahí ves el master plan. Cada color indica un tipo de villa. Si te fijas son 3 colores, ¿no? Por Sí. las 3 Tenemos el rojo, el lila y un azul y un azulito. tipo turquesa. Estos son nuestros 3 modelos de villas. Y en esta parte viene la zona de amenidades, ¿no? Con todo lo que te comento yo. Y Que bueno, aquí en el master plan parece pequeña, pero sí que es grande. así es, sí es grande. Y entonces esta viene siendo la primer fase del desarrollo, que es lo que tenemos actualmente a la venta. Ojo, nos quedan 5 villas solamente, ¿eh? Solamente O sea, 5. ya está volando esa primer fase. En caso que estuviera interesado Entonces, yo en las otras fases, ¿podría hacer alguna reserva o algo? pues mira, hasta ahorita está cerrado esto a la venta porque todavía no tenemos precios, ¿no? Entonces es necesario acabarnos la primera fase para abrir la segunda. Ajá. Lo bueno La que tiene la segunda- primera fase, para mi entender, es que ya te entregan las amenidades, ¿a que sí? Así es, correcto. Con Todo la cerrado, primera fase se va a ahí no puede entregar entrar. la área de amenidades. Qué bueno. ¿Va? Y bueno, Otra pregunta que te quería hacer antes de que sigas, perdona que te Claro. interrumpa, es que cuando tenemos la primera fase acabada, esta parte de aquí quedaría cerrada al público y esta quedaría abierta al público. sí, así es. La Para parte que de haya una amenidades seguridad. va a estar abierta. Lo quería aclarar porque más de uno cuando ha escuchado que las amenidades son públicas dirá, uy, Sí. ¿qué seguridad es esa? Sí, pero mira, la entrada a las amenidades viene de este lado, ¿verdad? Ajá. Y para entrar a las villas es por acá atrás. De hecho, si te fijas, acá están los cajones de estacionamiento. Entonces vas a tener tu entrada a donde está tu casa, a tu fase, y después otro código para entrar al clúster donde vives, ¿no? Me imagino que el mínimo de estacionamientos que tienen disponibles son 2 por casa o por villa. Mire, es uno ya asignado, y después hay área de visitantes donde va a haber otros. Por si tienes 2 coches, quizá puedas usar uno o cuando tengas visita, ¿no? Pero uno es el asignado, Muy bien. ¿correcto? Bueno, pues si gustas podemos, ahorita ya te enseñaremos, ¿no? El terreno, cómo va la obra. Esta primer fase importante se entrega a finales de este año. Así Esta que- primera fase se llama... En realidad no tiene nombre, no está dividido por nombre cada fase, simplemente como dice ahí, fase 1. Muy bien. Lo que Ahí quería lo es que me puedes ver. enseñara los renders. Una pregunta, ¿cómo se entrega? ¿Equipado y amueblado? ¿Cómo se entrega? Se entrega equipado, Ujú. cocina totalmente equipada, mucha madera, se entregan los aires acondicionados, los closets, pues el baño también con sus accesorios. Va a haber paquete de muebles disponible también por el que quiera comprar ya su villa totalmente amueblada y equipada, va a haber este paquete llave en mano. ¿Ok? Qué bueno. Entonces en este momento quedan solamente 5 disponibles. ¿Qué Nos son los que quedan- están en verde? ¿O... Sí, justamente las que están en verde son las que nos quedan, ¿va? El clúster de la esquina está disponible y una más de este lado. Si te Y de los fijas, que están disponibles hay de los 3 modelos de casa que se están haciendo. Todavía me quedan de los 3 modelos. Aquí justamente abajo ya puedes ver cuál es el modelo. Aquí hay una Villa Luna en $359,900. Hay una Villa Selva, que es la más grande que tenemos, en $379,900. Y nos quedan 2 Villas Sol en $329,900. Y veo que luego, según la forma de pago, se le pueden ganar un descuento. Correcto, sí, qué bueno que lo notas. Con un 50 de enganche ya hay un 5% de descuento. Entonces te mejora el precio
bastante, y con un 80 o 90 de enganche hay hasta un 10 de descuento. Y ahorita tenemos un 5% adicional sobre esos descuentos, o sea, hay un 5 todavía adicional. Total, que podrían disponer, aquí se podría convertir en un 10 y este se podría convertir en un 15. Y acá donde no hay, pues ya va de entrada ahorita un 5 de descuento. Muy bien, pues aquí pagando con el 30, 40, 30 tendríamos un 5% de descuento. Así es. Se llama Maril Desarrollo, para que os acordéis. Acordaros que si estáis viendo el vídeo de Paco en Riviera Maya, se lo recordéis a Angie para que sepa dónde sale. Sabéis que si no el cliente, pues si no lo dice, nosotros no hacemos nada con nuestro trabajo prácticamente. Es importante que Angie lo sepa porque os va a apoyar con todo. Así en todo. Oye, una pregunta, aparte ya que le vas a apoyar, ¿con cuánto yo puedo hacer un apartado? La reserva es con $5,000. Muy bien. Así Y luego que ya una vez que hago la reserva, ¿tengo 15 días? tenemos 15 días. En estos 15 días se revisa documentación, se revisa contrato, y bueno, se hace alguna negociación final, si quieren adecuar a alguna parte del contrato, se ve con los abogados del desarrollador y bueno, continuamos ya cuando un contrato esté aceptado por ambas partes a firma de contrato y a pago de ese enganche, ¿no? Ya sea el 30, 50 o el 80 o lo Y ahí que se pueden ganar hayamos su descuento. negociado. Como es una preventa, no se puede hacer un préstamo hipotecario, pero sí lo que van a tener de beneficio es que no van a pagar ningún interés mientras esté la obra en marcha. Sí, es sin intereses, exacto. Los pagos durante la obra no llevan ningún interés. Bueno, pues ya hemos visto lo que son... Los renders no lo he visto mucho, ¿se pueden dar un Claro, repaso? podemos verlos. Para que os hagáis una idea de cómo quedaría. Ha puesto el primer render, esto sería la entrada, ¿no? Este es el de la entrada, justo la entrada al área de amenidades. Entonces, bueno, como comentamos, las amenidades van a estar abiertas al público, entonces el público entra de este lado. Y los propietarios, digo, pueden entrar de este lado, pero tienen su entrada privada por la parte de atrás. Oye, una pregunta que nunca se me ha ocurrido preguntarlo. Cuando hablamos de amenidades abiertas al público, esas amenidades no consta tanto en el mantenimiento del desarrollo. Me imagino que deben de ser que personas que ponen su negocio, su restaurante y tal, se encargan de esas amenidades, de cuidarlas. También. Entonces, el mantenimiento de las villas, de lo que es dentro, la seguridad privada, los jardines... pues todo lo que hay de mantenimiento, ¿eso en cuánto estaría? Mira, el desarrollador está calculando una aprox de $200 por villa. Así lo está estableciendo. $200, unos 4.000 pesos al mes. Exacto. Aproximadamente. Sí, puede ser un poquito más, dices, depende del dólar. como la parte de amenidades también va a estar abierta al público, digo, no va a cargar el propietario con todo este gasto administrativo, ¿verdad? Entonces eso es algo bueno también, se me hace muy buen precio en cuanto a un mantenimiento el pagar $200 por villa. Bueno, pues tenemos aquí la entrada, ya la veis cómo sería, arbolitos, plantas. Exacto, y tenemos las amenidades en 2 niveles si te fijas, y bueno, vamos a continuar con los planos. Con los renders, mira, este por ejemplo es un área de coworking, también como área de amenidades, un coworking muy bonito, muy eco-chic, bastante amplio, con esta barra, los silloncitos, mesas por acá, bueno, entonces... Bueno, yo me imagino aquí que si tengo mi villa, me vengo aquí, me traigo mi laptop, me pongo a trabajar online. Así es. Y me doy un relax ahí con un amigo, prefiero hablar aquí a lo mejor. Sí, se ve súper cómodo, ¿verdad? Y después, mira, el gimnasio, te comentaba, va a ser un gimnasio muy funcional, más para practicar ejercicios funcionales o TRX. El mínimo de máquinas, pero puedes hacer, si tú sabes hacer gimnasio, puedes hacer de todo. Así es, esto que está muy de moda, que trabajas con tu propio cuerpo y con tu peso, ¿verdad? Bueno, este es el área de yoga, un área de yoga muy bonita. Sí, pues se ve estupenda, con mucha naturaleza, donde veis que hay bastante espacio, es zona de relajación. Voy a parar aquí viendo la felicidad de poder hacer yoga. Turún te invita a hacer yoga siempre. Área de yoga, rodeada también de vegetación, de vistas verdes. Y bueno, va a ser un área de yoga de muy buen tamaño, porque aquí te decía, van a traer yogis internacionales y va a estar operando esto. O sea, va a haber sesiones de yoga Yo tengo diariamente.
Tengo ganas de conocer dónde está el desarrollo, imaginándome que no hay carreteras importantes cerca donde haya mucho ruido. Pues mira, no hay mucho ruido en esa zona, digo, es una zona que está atrás de la carretera federal, ahorita lo vas a ver, pero bueno, importante que en esta zona ya llegamos al terreno por una calle pavimentada, eso sí, entonces bueno, ese sí es bueno, algo bueno, y te diré que la pavimentaron hace unos meses, hace unos 4 meses, digo, tú sabes que acá el desarrollo va muy acelerado, entonces hace 4 meses todavía no estaba ese pavimento y ahorita ya está. Tema de aguas residuales, de electricidad, de teléfono, todo eso sin ningún problema. Sí, ya están metiendo los servicios y todo está al 100 en esta parte. Bueno, pues estábamos aquí viendo los renders. Este render que estamos viendo sería... Aquí vemos el restaurante y zona de cafetería y con esta terracita al aire libre, ¿verdad? Entonces esto también es lo que va a estar abierto al público, pero va a ser un restaurante que sea muy saludable, muy tema wellness, ¿no? Que caracteriza mucho al proyecto Amari. Pues me están entrando ganas de hablar del Tuluminati, de las características de esa persona que viene a comprar aquí en Tulum, qué es lo que busca, qué es lo que hace, qué es lo que ofrece a la zona, porque tanto nosotros le ofrecemos a ese tipo de personas lo que ellos quieren, pero también ellos nos ofrecen a nosotros una forma de vida diferente. Por ejemplo, la persona que compra aquí en Tulum no tiene nada que ver con la persona que vive en Cancún o que vive en Playa del Carmen. Esa diferencia la tenéis que ver, porque muchos de vosotros que compráis aquí compráis por la publicidad de Tulum, pero otros tienen que entender cómo funciona Tulum. Esto que estamos viendo... Esto es también parte de la terraza de la zona de cafetería. Entonces tenemos este espacio al aire libre donde vas a poder tomar tu... Te voy a hacer una pregunta personal, Angie. ¿Cuántos años llevas por aquí en Tulum, conociendo Tulum? ¿Cuántos años llevas? Mira, pues conociendo de vacaciones muchos más años, ¿verdad? Desde niña ando por acá de vacaciones, me traían mucho mis abuelos, mis papás, pero viviendo llevo 4 años. 4 años. Y en estos, desde que eras niña hasta ahora, los cambios que has conocido son tremendos. No, claro, a mí me tocó conocer Tulum cuando eran palapitas en la playa nada más, ¿no? Y hoy vemos esa zona hotelera única en el mundo, que además me encanta, y que es el atractivo que trae a muchos turistas para acá internacionales, ¿no? Que se enamoran al ver esta zona hotelera, esas playas hermosas. Entonces, bueno, así es. El Tuluminati, pues bueno, ya te digo, o sea, es el que se está adaptando a esta vida caribeña, relajada, y que además te permite estar trabajando a veces frente al mar, conectado a internet. Eso es único, eso no pasa en cualquier lugar, ¿no? No, más que tú conoces todos esos cambios y luego te dedicaste a bienes raíces. ¿Cuánto tiempo llevas ya en ello? Justo 4 años en bienes raíces, desde que llegué acá llegué a eso. Entonces transmites a la persona que va a invertir aquí ese amor que tienes por Tulum y por la forma de vida de Tulum, ¿no? Correcto, sí. Bueno, ¿hay algún otro render que podamos conocer? Pues te quiero mostrar de las villas justamente, ahorita vimos amenidades, ahora vamos a ver de las villas, ¿te parece? Me parece bien, vamos a ver un modelo de villa. Ajá. El primero que vamos a ver, ¿cómo se llama? Villa Selva, este es Villa Selva, que me encanta, mira. Aquí tenemos su área de comedor con vista a la piscina y a la zona verde. Y acordaros que tenemos la alberca aquí al ladito. Así es, sí, mira la piscina hermosa. Bueno, aquí lo vemos. Así se vería desde fuera, ¿no? Esto es una especie de vallita que tenemos para... Sí, es una barda orgánica para las separaciones. Aquí vemos otra parte, mira. Entonces son 2 niveles prácticamente y arriba un roof. Aquí cuando lo vi en un principio me parecía un edificio de departamentos y tal, pero ¿qué va? Tenemos aquí la alberquita, la valla que separa, la villa, los 3 niveles que hemos comentado, las 2 partes de medio son las habitaciones, la parte de arriba pues un mirador se podría decir de relax. Correcto. Y la parte de abajo donde comes, donde haces tu día a día. Tu comedor, qué bonito se ve. Sala. A mí me parece espectacular, ¿eh? Es sencillo pero espectacular. Me gusta mucho la entrada de luz que tiene. Así es. Aquí
Esto sería la zona de la cocina. Esta es la zona de la cocina con donde se come, la parte de comedor. Y ya veis cuánta vegetación se ve. Esos ventanales de piso a techo, si te fijas, todo es ventanal. Entonces Sí, van a estar verde y madera, mucha madera. Mira la sala. Ujú. Qué bonito. ¿Ya te fijaste aquella barda de bambú? Mira las habitaciones también con mucha entrada de luz. Y las habitaciones se ven grandes, ¿eh? Sí. Todas con su baño De privado, buen ¿sí? tamaño, todas con su baño privado. ¿Abajo tenemos un baño completo o baño de visitas? Abajo es baño de visitas. Ok, Cuando tienes una habitación abajo, sí hay baño completo. ok. ¿Va? Hay una que es la master bedroom y siempre va a tener una tina en el baño. Ah, qué bueno. Ahí Tenemos aquí que hemos ahora abierto y ya tenemos el acceso al patio y a tu alberca, que la tienes a la derecha, la tienes aquí. Entonces te da una sensación de que es más grande, de que disfrutas, de que la naturaleza te entra en casa. Bueno, pues ahora vamos a conocer otro modelo de villa. ¿Quieres ver otra? Claro. ¿Cuál te gustaría? No, a mí los 3 modelos, porque las personas que ven el vídeo necesitan saber cómo son los 3 modelos. Esta la hemos visto de 3 niveles, con mucha entrada de luz, pero si consideras que no, pues lo dejamos así. Sí, podemos ver Villaluna. Villaluna. También está hermosa. Lo maneja desde la tablet y aquí tenemos Villaluna. Esta tiene una habitación abajo. En esa está de acá. imagen lo podemos ver. Eso es importante porque acuérdate que hay seguidores que nos siguen, que ya son mayores. Claro. Entonces subir escaleras les cuesta un poquito. Así Ellos es, podrían está tener buenísimo. su habitación abajo y al mismo tiempo su alberca al lado. Así es, Qué bueno que has puesto este render para que lo sepan. Es que yo por la edad que tengo también estoy pensando en eso. Si me compro una casa, pues quiero tener mi habitación abajo porque no siempre las rodillas las tienes igual. Eso. Es verdad, no es broma. Todos. Además te puede servir como una zona de estudio También. o una recámara de visitas Ahí también, está. ¿no? O sea, es bueno que tengas una habitación abajo. ¿Va? Mira, ahí tenemos En la parte de donde comes. También seguimos Rodeado de manteniendo naturaleza. las vistas verdes, mucha madera también si te fijas. Otra vista diferente, Otra vista. donde vemos que se amplía mucho lo que es la otra zona. Ahí Una de está las la habitaciones, recámara. la misma habitación vista desde Esta es la desde otra recámara parte, de ¿no? planta baja, correcto, Ujú. porque ahí se ve la área verde enfrente. Y esta es la que me hubiera gustado ver de principio. Esta es la primera que tiene que salir porque aquí vemos Sí. cómo está hecha la villa. Son dos plantas. Dos niveles, justamente. Están separadas las dos habitaciones habéis visto, por una zona preciosa. Sí. Y aquí la parte de abajo inmensa también. Mira, Aquí, pues ya veis, una tienes la terraza. sala comedor aquí y sabes si te tomas ahí el café o lo que quieras. Ya te viste tomando un café ahí, ¿verdad? Y luego la alberca me imagino que está a espaldas. Lo vamos a ver ahora. Ahí está la alberca. Ahí la tenéis. ¿Ya Y se ve viste? precioso, ya lo veis. Entonces La está sala tu de descanso la tenemos aquí. con vista a la alberca, en medio te queda la cocina y de este lado pues está la habitación que queda en planta baja. Ujú. ¿Va? Mira, ahí lo vemos mejor. Y esta es el área de Espacio descanso que de sala. estábamos viendo detrás, justo con la alberca. Ajá. ¿Has visto qué bonito se ve Villaluna? También me está convenciendo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene Villaluna? Villaluna son 178. Ajá. 178. Es una buena medida la que tiene. Ujú. Para nada te sientes con algo pequeño. Así es. Y bueno, Entonces la vemos última que vamos a ver es Villasol. Ah, Villasol. Villasol. Tenemos Villaselva, Villasol y Villaluna. Ajá. Mira. Bueno, pues esta es la zona de la cocina. Ahí está con la unas cocina, tipo de se ven las escaleras escaleras de ahí caracol. por un lado. Esta es la única que tengo de 2 recámaras. Las Ajá. otras que ya vimos, todas tienen 3 recámaras. Ok. ¿Va? Entonces, ¿esta de cuántos metros cuadrados es? Esta es de 194. 194, pues no es pequeña para nada, ¿eh? No, no es pequeña. Mira la distribución está- que tiene. Está en 3 niveles. Hasta parece que tiene una alberquita tipo de chapotadero. Y tenemos aquí la sala, el área de descanso fuera, abierta, igual como esta parte, que con
ventanales se pueden abrir perfectamente. Y 2 recámaras, una en cada nivel. Una en cada nivel, correcto. Mira, ahí Qué tienes una preciosidad. recámara, mira cuánta luz va a entrar a tu recámara. Y tu baño completo. Una es la máster, porque tiene... Oye, su los baños área también de- se ven estupendos, ¿eh? Con una tina, como Mira, me decías. como un jacuzzi, exacto. Sí. Esa es la máster. Ahí tenemos otra vista. Ahí la cocina nuevamente. Prefiero Mira que la me pongas sala. así los renders como lo estás haciendo, porque así los podemos comentar. Claro. Porque yo a veces pongo las fotografías, las incluyo en el vídeo, pero mientras lo veamos aquí en la pantalla podemos ver, pues por ejemplo aquí la alberca, el área de descanso, el área que está afuera, en la terraza, la parte de la cocina que quedaría aquí a la izquierda. Ya te estás haciendo una idea de que estás allí, ya construido. Así es, mira qué hermoso. Esta es otra Y aquí ya recámara. veis la parte del baño, cómo queda, la estructura, cómo se ve. Ahí otra vez en la planta baja con tu área de jardín, tu terraza. Y bueno, hasta ahí los renders. ¿Qué te parece? Me pareció estupendo. Pues aquí hemos conocido a Mari en la oficina. Luego la vamos a conocer donde estemos. En la ubicación. Exactamente. Vamos a ir a la ubicación para que veas que ya empezó la obra y para que notes que la ubicación es bastante buena, ¿no? Y esta villa es tanto para quien quiere vivir acá en Tulum, genial para vivir o para invertir también, porque las villas hoy ya son muy buscadas también para el tema de renta vacacional. Y la verdad es que hay pocas villas. Y las pocas personas que rentan una casas villa en no la renta. rentan por 2 días, ¿a que no? La suelen rentar. Claro, la rentan ya por más largo plazo, ¿no? Y cada vez tenemos más gente que viene a pasar temporadas más largas a Tulum, entonces pues ideales las villas, ¿no? Para estas personas. ¿Me recuerdas para cuándo se va a entregar esta primera fase? La primera fase se entrega en diciembre de este año. Pues se entrega ya, entonces está avanzada la obra. Vamos a verla. Vamos a verla. Bueno, pues aquí despedimos desde la oficina a Mari, que vamos a conocer otro desarrollo, que lo voy a grabar con José, pero lo vamos a unir a la ubicación donde estemos allí. Hasta ahora. Acordaros, si veis el vídeo en Paco en Ribera Maya, se lo recordáis a Angie, para que Angie sepa de dónde Claro. sale ese cliente. Claro, claro que sí. Hasta ahora. Gracias, Paco. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti.
Bueno, pues ya nos vamos a salir hacia Mari. Seguramente vamos a Mari primero. Y aquí es donde estamos. Muy relajado, ya lo veis. Viven muy tranquilos por acá. Esto es Aldea Zama. Y vamos a salir de Aldea Zama y nos vamos a ir a la entrada de Tulum, donde tenemos esos dos desarrollos. Vamos primero a Mari, en hasta ahora. Bueno, a este primer desarrollo, a Mari, esta es la carretera federal, la de Tulum, que sale hacia Chetumal. Y yo estoy girando aquí, donde veis esto, estoy girando aquí para ir a las villas. A las villas de Amari, donde tenemos Villaselva, Villasol y Villaluna. Son los 3 modelos de departamentos. Y ahora vamos a ver cómo está situado, para que veáis cómo se llega y esa naturaleza que tanto nos habla. Vamos a verlo. Aquí próximamente tenéis un oso. Eso es bueno también, que lo pongan. Y el acceso, ya veis lo bueno que está, porque está todo asfaltado. Esa es otra opción muy buena. Acabamos de pasar prácticamente el pueblo de Tulum, pero está dentro del pueblo de Tulum, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer ahora, a ver qué pasa este tope. Me imagino que ya enseguida vamos a girar hacia el desarrollo. Bueno, aquí hay pequeñas tiendecitas aquí a la derecha. Aquí hay condominios. Pero entre manos vamos para allá también mejor, porque veis, están edificando, pero es selva. Esto significa que no vais a tener ruido ninguno. Están poniendo tema de tuberías. Están ampliando la carretera, ya lo veis, para que sea de 2 carriles por cada parte. Esto va a ir junto con el vídeo de Amari que hemos hecho en la oficina de donde está Angie. Por lo tanto, es una buena continuación para que veáis la situación de todo, la llegada al lugar, y que está asfaltado, es muy importante también. Entonces es un buen acceso. Esas villas, acordaros que cuentan con la vigilancia. Por aquí no estamos entrando. Esto estará asfaltado en su momento y ahora está en obra gris. Habrá su puerta de vigilancia, como habéis visto. Las zonas de áreas comunes que serán públicas. Aquí podrá venir la gente pues a disfrutar de la alberca, del restaurante, de ciertos detalles. Y aquí ya veis cómo está todo en obras. Vamos a parar el carro justo detrás de ellos, que lo tengo aquí delante. Espero no molestar. Pues aquí está trasladando una de las rocas esta grúa, esta excavadora. La voy a quitar. Me están diciendo que quite el carro de aquí. Aquí vamos a ver a Angie, que nos va a explicar las villas. Ahí vemos trabajar la excavadora. Es que hay que dejarles trabajar. Dejamos los carros por medio, no se puede. Bueno, aquí hay un respeto que hay que hacerle a la selva. Acordaros que sí, que quitan árboles, pero no todo. Se respeta al 100%. Van amontando las rocas, que luego se utilizan para decorar también. Una pregunta para que lo sepan los que nos siguen. Hay que respetar parte de selva cada vez que se construye algo, ¿no? ¿Aquí qué tanto por ciento se tiene que respetar? Aquí tenemos que respetar mínimo un 40% de áreas verdes. Ajá. Ya lo demás es construcción. Bueno, pues vamos a verlo. Ahí tenemos a Angie. ¿Veis? Estamos en pleno donde se está haciendo la primera fase. ¿Es así, Angie? Correcto. Me estaba diciendo Josep que aquí el 40% mínimo se tiene que respetar de los árboles. Correcto. ¿Pero cuánto es? Entre 40 y 50% de árboles endémicos van a permanecer. Si te fijas, ya está limpiado el terreno y hay mucho árbol, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, estos ya se quedan así, con árbol endémico, para que las aves de paraíso permanezcan acá, y además después se replantea todavía más vegetación. Entonces el acceso a las amenidades va a ser por la carretera que llegamos, que ya está pavimentada, ¿la viste? Sí, ¿verdad? le he grabado. Correcto, entonces este es el acceso principal y bueno, esta es la primer fase del proyecto Amari. Recordemos que esto se va a entregar a mediados del año que viene. En diciembre, a finales
finales de este año. Ah, a finales de este año, se me había ido con el otro desarrollo. Son 16 casas en esta primer fase, solo nos quedan 5, recuerda. Entonces, bueno, aquí ya la obra va a irse muy rápido. Qué bueno, ya vemos la parte de los cimientos que ya la están haciendo. Hay 3 modelos de casa que hemos hablado anteriormente. 3 modelos, es Villa Selva, Villa Sol y Villa Luna. Muy fácil de acordarse. 2 y 3 recámaras. Pues imaginaros que estáis aquí, que aquí vais a comprar, que tenéis una entrada fácil de, pues hay como 500 metros de la carretera acá, ¿no? Más o menos. Así es. 500 metros y nos encontramos con pura naturaleza. Se va a mantener todo lo que estáis viendo de árboles endémicos, como nos comentaba Angie. Por lo tanto vais a sentir que estáis en una zona, digamos, Tuluminati, en el sentido de vegetación, el tema de las estrellas, el tema de la meditación. No va a haber grandes ruidos por esta zona. Nos van a visitar a animalitos por aquí. Puede ser que nos encontremos algún día algún mono, Así algún es. coatí, algún mapache, cosas así, ¿no? Sí, digo, la verdad que va a ser un ambiente bastante natural, va a haber muchos senderos para caminar, para sacar a la mascota. Eso es importante, el proyecto es eco-friendly 100% y pet-friendly además. Pet-friendly para aquellos que, bueno, ya la mascota es parte de la familia, pues en cada sendero va a haber depósitos para el desecho de la mascota y va a haber para que tomes también la bolsita, ¿verdad? Y como he hablado en el camino, estamos muy cerca de lo que es la carretera federal, por lo tanto, ir a comprar cualquier cosa que necesites de la casa, fácilmente llegas. Y nos comentabas... ¿Viste el Gypsy Market? Sí. Me imagino, te queda muy cerquita. Y luego otra cosa, lo que tenemos por acá también, es un eco-chic, como nos dices. Entonces aquí van a vivir en naturaleza, pero van a tener todas las comodidades que necesitan. Eco-luxury, y el lujo también pues es esto, ¿no? La vegetación. La vegetación ahora es el lujo. Yo me siento a gusto, ya veis que están preparando, las casas van a ser de muy buena calidad. Aquí hay un trabajo tremendo que hacer, acordaros que es roca pura, la tienen que sacar, trabajar y guardar, porque esas rocas que están sacando también se van a aprovechar luego para decorar y... Así es, de ahí de pronto se saca la piedra maya también, para Ajá. las fachadas que Qué bueno. se ven hermosas. Pues esta es la ubicación de Amaris, acordaros, Amaris, un desarrollo que solamente quedan 5 casas a la venta Primer fase, en esta primera fase. ¿verdad? Pues algo más que decir de aquí. Pues a sus órdenes, cualquier duda, pregunta, y acuérdense que se reserva con $5,000 o 100,000 pesos. Y bueno, pues Una vez que apúrense haces la porque reserva, quedan poquitas. Una vez que haces la reserva tienes 15 días para hacer el contrato y yo creo que es una buena opción que tenéis. ¿Recordamos algún precio para que se acuerden ahora que estamos aquí? Desde $329,000. Pues ahí lo tenéis. Aquí tienes tu villa, tu casa en plena selva, muy cerca del pueblo de Tulum. Yo ya me retiro de la zona, aquí están trabajando y mi trabajo, ¿cuál es? El daros a conocer el lugar y todas las características del desarrollo. Y tú que lo estás viendo el vídeo, tú decides si te gusta o no te gusta, que yo creo que sí que os gusta. Mira que cerca estamos de la carretera. No hay ni 500 metros, me equivoqué, hay 150 metros, está detrás del carro gris. 150 metros. Y todo esto va a estar asfaltado, esto no va a ser así, ¿a que no? Así es, sí, va. Muy fácil acceso. Le van a poner, exacto, todo esto muy aplanado para que llegues muy fácil. Acuérdate, en la parte de atrás va a ser la zona de estacionamientos para que entre cada uno a la fase que le corresponde y ya adentro pues a su clúster. Y el área de amenidades la tenemos en esa esquina de allá. En aquella esquina. Y entonces va a ser un área comercial también. ¿Va a haber algún tipo de negocio de, digamos, de venta de algo? Sí, va a haber Cafetería. una tienda orgánica también, la tienda orgánica con el restaurante y cafetería. Qué bueno. ¿Y tienen acceso a una alberca común que tienen para todos o no? No, alberca común no hay. Acuérdate, No hay. Las casas todas tienen su alberca privada. Bueno, eso es Digo, una equivocación que yo comenté. Va a haber, lo que va a haber es un área wellness, una zona tipo spa, ¿no? Con cabinas para masaje, área de jacuzzi, eso es también parte de las amenidades. Qué bueno. Pues ya, y ahora vamos de aquí. Este es la finalización del vídeo de Amari aquí en Tulum. Espero que os haya gustado. Y acordaros, lo habéis visto en Paco Rivera Maya, contactar con Angie o conmigo
y decirle que lo habéis visto en Paco en Riviera Maya. Muchas gracias y me encanta venir a pasear por estos lugares. Hasta luego. Bueno, este es el desarrollo, ya lo veis. Estoy aquí y la carretera está ahí al ladito, donde está el carro, va a girar. Ahí al ladito, pues 100 metros hay, no hay más. Y entonces esta es la carretera y vamos a llegar luego a la Federal. Y os quiero grabar, todavía esto pertenece a Mari, ya había despedido a Mari, pero lo voy a poner en a Mari. Os quiero grabar la quinta avenida que va a ir hasta el mar, para que sepáis que tenéis una buena ubicación y podéis enseguida desplazaros. Y también no sé cómo se dice, el market este que hay de tiendas, que está muy cercano. Vamos a verlo ahora en un momentito. Voy a parar y cuando estemos al lado. Acordaros que pasamos por este oso. Esta es una rotonda y llegaremos a la Federal, que está en 400 metros aproximadamente, y ahí vamos a girar hacia el pueblo de Tulum. Y entonces enseguida que veamos esa bajada hacia la playa, que sea a través de esta quinta avenida, yo le digo quinta avenida, otros le dicen Quintalía, no sé exactamente ahora mismo cómo se dice. Y ahí tenéis una calle con un mercadito, con muchas tiendas, que es famosa en esta zona. Vamos a verlo. Pues esto se puede decir que casi es el final de Tulum. Aquí grabamos un desarrollo hace un tiempo, acordaros, grabamos Baobab. Y al lado tenéis la entrada a la que se va a abrir más próximamente, una entrada a la playa por esa quinta avenida, Quintalía, como le puedan llamar. Sería esta de aquí donde ponen el carro los intermitentes, y aquí es donde están todo esto de tiendas, esto de aquí. Ahí lo tenéis, Gisea Market. Esta avenida irá a parar al mar. Eso es importante que lo haya grabado para que sepáis que a Mari la tenéis muy bien situada, no tenéis que cruzar toda Tulum para poder ir a la zona hotelera. Ya desde ahí podréis ir, porque esto ya es Tulum. Entonces tendréis que hacer aquí como 10 minutos hasta llegar a la avenida Cobá o a la avenida Kukulcán, y sin embargo ahí ya tendréis una entrada a la zona hotelera. Bueno, pues a Mari, espero que os haya gustado, que alguien que esté interesado se ponga en contacto. Y aquí despedimos ese vídeo de Amari. Gracias por estar ahí. Yo voy a seguir el carro. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar.